Que Samuel lleva una característica, que Samuel, aunque se le revela el pecado, Samuel no es de aquellos que condenan, Samuel es de aquellos que restauran. Por eso vemos a un Samuel, aún sabiendo que Saúl está desechado, él está llorando, a ver si puede conmover el corazón de Dios. Y como estamos hablando de evolución, y creo que los ministerios deberían evolucionar en cuanto a eso, en tener compasión por aquellos que caen, en tener compasión por aquellos que flaquean en medio de la jornada o de la batalla de la fe, la cual es en Cristo Jesús. Eso está pasando con Samuel. Samuel está llorando porque realmente Samuel no quiere que Saúl salga de lo que es el reinado o la cobertura del Dios viviente. Pero Dios le dice, no, tienes que preparar tu cuerno y vete a casa, Isaí, porque ya yo me he provisto de rey. Oye, como Dios le dice, yo ya me he provisto. Es decir, ya yo no puedo cambiar la determinación de lo que yo voy a hacer. Ya yo me lo he provisto. Es decir, que ya yo hice una reunión. Y en esa reunión nosotros votamos que David va a ser el próximo. Y yo sé que te duele, yo sé que tú estás penoso, pero ya yo me he provisto de un rey. Ya tengo un recurso y quiero que vayas y me unja ese recurso. Está bien, vamos a ir, ya Dios tiene lo que vas a hacer. Y esto es un punto también en la evolución que debemos saber, que cuando Dios determina algo, hay que respetar lo que Dios determina, aunque me duela. Hasta que llegó al último, porque Samuel le dijo, ven acá, si no son ninguno de ellos, casualidad tú no tienes a alguien por ahí, te sobra uno de los hijos, que no lo veo aquí, porque Dios me dijo que tiene que ser hijo tuyo. Aquí que está, es aquí que está, entonces, o no ha nacido, o dónde que está. Y dijo, bueno, mira, creo, sí, yo, ahí Isaí dijo, sí, me queda todavía el menor. Pero yo no lo traje a esta reunión, en otras palabras, porque él no califica. O sea, para mí David no calificaba. Todavía queda el menor, está detrás de las ovejas, está como pastor de ovejas allí, y por eso no lo traje a esta reunión. Estoy tratando de interpretar lo que Isaí quizás en el momento le dijo a Samuel. Y Samuel le dijo algo claro, vete, tráelo, porque no comeremos, no nos vamos a sentar en la mesa hasta que no llegue él. El otro lado del predicador. El otro lado del predicador. Con el evangelista Miguel Peralta. Dios le bendiga, familia, que la paz y la gracia del Señor sea con usted. Como siempre, su hermano Miguel Peralta de este lado, en su programa El otro lado del predicador. Mi hermano, yo no sé si usted, yo se lo dije, pero José a lo comercial está frente al Banco Reserva, hermano. En Los Alcarrizos, y Midelca le va a asistir. Si usted dice que escuchó este anuncio aquí, tiene un descuento, pero ya. Así que, mi gente, ya saben, llevamos la serie La Evolución de los Ministerios, o la evolución ministerial. Y tenemos al hombre que sabe hablar acerca de esto. Está con nosotros en cabina. Dejamos que él se presente. Amén, Dios te bendiga, querida audiencia, Dios bendiga a Ángel, una vez más, agradecido del Señor, ¿verdad?, por la oportunidad que nos concede de estar en este lugar, para hablar de la palabra de Dios, que es lo más importante, y sobre todo este tema tan importante en estos últimos días, la evolución de los ministerios. ¿Sabe algo, Luis? Para mí es una bendición realmente sentarme contigo acá en cabina y más hablar de este tema, que es un tema muy acelerado. Hoy tenemos un personaje que hablamos tras de cabina que va a bendecir a muchos, amén. Amén. Que es nuestro personaje favorito. Yo creo que para mí es favorito este personaje, David. Y prepárese, póngase los cinturones. Si está caminando, siéntate. Si hay bulla, manda a todo el mundo a callar. Y prepárate a escuchar la evolución del ministerio de David. Luis, damos inicio. Amén. Y vamos a tomar como base en este día el texto bíblico que está en el libro de Samuel, su primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 13. Dice las escrituras: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Damos gracias, ¿verdad?, al Eterno, por sus palabras, que es la fuente principal de todo esto. Y como decías, este es uno de los personajes más mencionados de toda la Biblia, y también para nosotros, David, el rey David. Pero este muchacho no comenzó siendo rey, comenzó detrás del anonimato, como nosotros decimos. David, la Biblia dice que era el más pequeño de todos sus hermanos, y vino en un tiempo de crisis.
algo que yo siempre he visto en las escrituras, y es que cada vez que Dios levanta a alguien, cada vez que Dios llama a alguien, lo trae en un momento de crisis. Así es. Aparentemente la crisis se ha convertido en el escenario perfecto de Dios para él levantar los grandes Amén. hombres. Pasó con David, pasó con Moisés en Israel, en Egipto, pasó con grandes hombres del ayer, que la Biblia enseña que cada crisis Dios tenía a alguien preparado. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que luego de Dios haber desechado a Saúl, ya él tenía preparado a David. Pero algo que me impacta de David, como había mencionado, que en el tiempo de la crisis en donde el pueblo necesitaba un rey y Samuel no sabía quién iba a ser el próximo rey, para Samuel el rey seguía siendo Saúl. Y la Biblia dice que Dios le habla a Samuel: vete a Belén y allí y úngeme de la familia de Isaí, porque de ahí yo me he provisto de un rey. Sécate lágrimas, le dijo prácticamente, porque Samuel estaba llorando a causa de Saúl, porque él sabía que Saúl había perdido la gracia, la presencia, y él decía: óyeme, ¿hasta cuándo? De manera que Dios le hace una alarma a Samuel y le dice: ve y úngeme a David. O no le dice a David, sino úngeme a uno de los hijos de Isaí, de eso me voy a provisto rey. Pero Isaí hizo algo que nosotros haríamos. Yo tengo 7 muchachos, el profeta viene a buscar un rey, déjame yo ponerle delante los que yo creo humanamente que son los que, exacto, que es lo que tienen el potencial. Porque la característica, por ejemplo, que tenía Saúl era que era alto, fuerte, que de hecho la Biblia dice que era uno de los más altos en el pueblo de Israel. Así que todo el que se caracterizaba siendo rey miraba esas características físicas. Entonces, para resumir, la Biblia dice que Isaí le puso a Samuel sus hijos más grandes, más fuertes, más vigorosos al frente, ahí delante. Y la Biblia dice algo claro, que Dios, el mismo Samuel se había equivocado. Los profetas se equivocan. Sí, claro que sí. Porque son humanos. Son humanos. O sea, tienen percepción. Una cosa es la percepción y otra cosa es la palabra de Dios. Por eso hay que tener cuidado. Y esto es para los profetas que se están levantando hoy en día. Estamos hablando de la evolución de los ministerios. Tienen que tener cuidado con la percepción y con la palabra de Dios. Son dos cosas diferentes. Tú puedes percibir algo, humanamente hablando, y decir: yo creo que fulano Dios lo va a usar como evangelista, sí, porque él como que tiene la voz. La pinta, sí, la voz. Como que tiene la voz, sí, tiene el traje. Sin embargo, no es lo que Dios quiere. Sí, eso es así. Dios en determinadas ocasiones puede decir: no, ya ese yo lo quiero como adorador. O viceversa, lo quiero como músico. Pero nosotros, en nuestra humanidad, pensamos otra cosa. Así Samuel pensó que uno de los hijos, ¿verdad?, cuando vio a Sama, un hombre grande y fuerte, dijo: no, pero delante de Jehová aquí estás ungido. Y la Biblia dice que Dios le dijo: no, ese no es. Ve tranquilo, no te desesperes, en otras palabras, que ese no es. La Biblia dice que Samuel iba a agarrar su cuerno de aceite y lo iba a ungir de una vez, pero desde que escuchó dijo: ese no es. Al final, para resumir, hizo pasar a todos sus hijos hasta que llegó al último, porque Samuel le dijo: ven acá, si no son ninguno de estos, de casualidad tú no tienes a alguien por ahí, te sobra uno de los hijos, que no lo veo aquí, porque Dios me dijo que tiene que ser hijo tuyo. Aquí que está, es aquí que está. Entonces, o no ha nacido, o dónde que está. Y dijo: bueno, mira, creo, sí, yo, ahí Isaí dijo: sí, me queda todavía el menor. Pero yo no lo traje a esta reunión, en otras palabras, porque no califica. Porque él no califica. O sea, para mí David no calificaba. Todavía queda el menor, está detrás de las ovejas, está como pastor de ovejas allí, y por eso no lo traje a esta reunión. Estoy tratando de interpretar lo que Isaí quizás en el momento le dijo a Samuel. Y Samuel le dijo algo claro: vete, tráelo, porque no comeremos, no nos vamos a sentar en la mesa hasta que no llegue él. Samuel no sabía la apariencia de David, no sabía quién era David, pero Dios había dicho a Samuel: no unjas a nadie, el último que llegue, prácticamente, todavía no está presente. De manera que ahí tú puedes ver algo. David no necesitó promoción, es lo primero. David no necesitó un afiche. David no necesitó un representante. Ni siquiera su papá lo representaba. Wow. Porque al final, digamos que tú eres pastor y tú tienes hijos que están predicando. Tengo testimonio de padres que tienen hijos que están predicando. Pero
al final Dios necesita a alguien para usarlo. Lo que humanamente tú harías en una iglesia es buscar a tu descendencia. Claro. No, yo tengo un hijo ahí que Dios lo usa tremendo. Claro. Sin embargo, ni siquiera su papá lo representó. Wow, muy fuerte. Luis, está fuerte eso, amén. Hablar acerca de la vida de David me impresiona mucho la historia de David. Y quiero comenzar dando unas cuantas pinceladas. Sabes que yo me engancho de ti y salgo a flote. Todo lo contrario. Mis hermanos, se lleven de Luis. Amén. Suscríbase, denle like. Amén. ¿Sabe que hablamos acerca de que Dios le llama o le habla a Samuel para que vaya a casa de Isaí de Belén y tome a unos los hijos? Porque de esa casa o de esa familia, ese linaje, Dios se ha proveído del próximo que va a ser rey. Pero vemos que Samuel está en una condición, que Samuel está llorando, ya que sabe que Saúl le ha faltado a Dios y Dios está molesto con Saúl. Pero no sé si te acuerdas que en el episodio anterior nosotros estuvimos hablando, creo que en el episodio 1 o 2 estuvimos hablando acerca de Samuel. ¿Sabe que Samuel lleva una característica? Que Samuel, aunque se le revela el pecado, Samuel no es de aquellos que condenan. Así es. Samuel es de aquellos que restaura. Por eso vemos a un Samuel, aún sabiendo que Saúl está desechado, él está llorando, a ver si puede conmover el corazón de Dios. Y como estamos hablando de evolución, y creo que los ministerios deberían evolucionar en cuanto a esto, en tener compasión por aquellos que caen, en tener compasión por aquellos que flaquean en medio de la jornada o de la batalla de la fe, la cual es en Cristo Jesús. Eso está pasando con Samuel. Samuel está llorando porque realmente Samuel no quiere que Saúl salga de lo que es el reinado o la cobertura del Dios viviente. Pero Dios le dice, no, tienes que preparar tu cuerno y vete a casa de Isaí porque ya yo me he provisto de rey. Oye, como Dios le dice, yo ya me he provisto. Es decir, ya yo no puedo cambiar la determinación de lo que yo voy a hacer, ya yo me lo he provisto. Es decir, que ya yo hice una reunión y en esa reunión nosotros votamos que David va a ser el próximo. Yo sé que te duele, yo sé que tú estás penoso, pero ya yo me he provisto de un rey. Ya tengo un recurso y quiero que vayas y me unja ese recurso. Está bien, vamos a ir, ya Dios tiene lo que vas a hacer. Y esto es un punto también en la evolución que debemos saber, que cuando Dios determina algo, hay que respetar lo que Dios determina, aunque me duela. ¿Sabes? Hay cosas que Dios va a hacer en nuestra vida que nos va a doler, Luis, nos va a doler, pero tenemos que aceptar realmente ya lo que Dios está haciendo, porque ya Dios se provió de lo que ya está haciendo con nosotros. Vemos a un Samuel que no es un Samuel que es un cualquiera, no. Samuel es un peligro, porque los ancianos están asustados con la venida de Samuel. Entonces Dios tiene que darle directrices a Samuel de cómo llegar para que no haya un problema en aquel lugar, porque Samuel va a hacer una función que es importante para Dios. Esto es otro punto que debemos entender. Cada vez que Dios va a ungir, eso es importante para Dios. Cada vez que Dios va a llamar un ministerio, eso es importante para Dios. Por ende, si es importante para Dios ungir a un adorador, si es para Dios importante ungir a un evangelista, si para Dios es importante ungir a un pastor, entonces un pastor es algo sumamente importante. Un evangelista es algo sumamente importante. Dirán, ¿por qué dices esto, Ángel Miguel? Porque a veces irrespetamos los ministerios que son ungidos por Dios. Y a veces hacemos hincapié en un solo ministerio, es pastor, hello. Hay que honrar también los demás ministerios, tanto como el evangelístico. La Biblia dice que en los libros de los Hechos, y también en los libros de Mateo, dice el que ministra y exhorta el evangelio, que viva del evangelio. Los que ministran en el altar, también que vivan de ahí. Entonces está honrando todos los ministerios. Incluso dice el que sirve en el templo también tiene que comer del templo. Es decir, que Dios no está especificando un ministerio. No, Dios no engrumera un ministerio. Todos los ministerios están en el mismo renglón de bendición. Porque vemos que la importancia de Dios de ungir a este próximo rey le da estrategia a este hombre de cómo entrar para ungirlo. Es un punto específico, Luis, que no podemos pasar por alto. Lo segundo es que el hombre llega, le plantea, me imagino, a Isaí de Belén, cuál es la función y a qué Dios lo mandó. Porque Dios no es un Dios que te va a crear confusión. No.
Dios no es un Dios que confunde. Hello, ministerio que estás creciendo ahora. Si te sientes confundido, revisa quién te habló. Si te sientes que esta palabra que te dieron no encaja, por favor, búscate el zafacón más cercano y tírala ahí. Báutala, porque eso es una basura. Porque Dios no crea confusión. Esto es lo primero. Dios es exacto con lo que va a hacer. Porque si usted nota, cuando llega, Luis, quien comienza a elegir no es Dios. Dios no es que comienza a elegir. Samuel comienza a elegir de acuerdo a lo que le pusieron a la mesa. No sé si me están entendiendo. Isaí le trajo los mejores hijos, como decías atrás. Le trae sus mejores hijos, robustos, no solo robustos, calificaban, porque ser rey en la antigüedad no solo era tener físico, sino tener también capacidad de guerra. Y recuérdate que los hijos de Isaí tenían capacidad de guerra. Estaban entrenados en guerra físicamente, pero David estaba entrenado espiritualmente. Esto es importante saber esto, porque a veces nosotros, y va a sonar cruel lo que voy a decir, pero lo voy a tener que decir para darte permiso, Luis, ya que es profundo hablar acerca de David. Va a sonar fuerte. A veces nosotros tenemos el instituto, tenemos la homilética, la pedagogía y todo lo que termina con IA. Entonces nosotros tenemos todo eso encima, que es bueno, pero tenemos a un David que no tiene nada de eso, pero tiene más experiencias espirituales que nosotros. Sí, porque tenemos a unos muchachos que fueron ejercitados en guerra físicamente, pero tenemos a un David que es un peligro. Tenemos un David que tiene un historial tremendo que nadie lo ha visto, ni siquiera viral en las redes. Pero cuando David veía un oso o una fiera que quería usurpar lo que él protegía, que eso es lo que voy a hablar ahorita, lo que él protegía, David lo defendía. Exacto. Luis, dime algo, que te siento que tienes algo que darme. Mira, me quedo con lo último, de todo lo que hablaste. Quiero tomar lo último que retomaste acerca de que la esencia del ministro. Sí. Y ahí me trajo una pregunta. ¿Qué busca Dios en un ministro? Wow, ¿Qué busca Dios en un hombre? Muy importante. Porque ahí uno se sienta a analizar y dice, pero si no es la fuerza, si no es el tamaño, ¿qué Dios buscaba entonces? Fíjate el mandato que Dios le dijo a Samuel, o el requerimiento. Yo me he provisto de alguien conforme a mi corazón. Sí. Ahí está la clave del llamado de Dios sobre alguien. Alguien conforme a su corazón. Wow. O sea, y Dios está diciendo, en mi corazón no es igual al de ustedes. Lo que ustedes piensan, de hecho se lo dijo a Isaías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Para nosotros la apariencia externa es algo muy importante y muy requerido. Ay. Pero ¿qué pasa cuando tú pierdes lo interno, la esencia de lo que Dios buscaba en ti? Porque cuando Dios te encontró, no encontró a alguien con el saco y la corbata, no encontró a alguien con el título de evangelista o maestro o pastor. Encontró a alguien tirado en un lodo que lo vio llorando, metido en la esencia, y Dios vio esa esencia, ese toque, y metió su mano, te sacó y te puso el saco, la corbata y el título para que hoy tú estés al frente. Ahora, ¿qué pasa en la actualidad? En la actualidad pasa que nosotros como ministros hemos perdido muchas veces la esencia por la cobertura externa que recibimos. Ay, Dios. O sea, ya yo tengo el título, ya que yo tengo el llamado, ya que tengo la posición y puedo ministrar frente a la gente, ya creo que la esencia de parte de Dios no es necesaria. Porque para mí el requerimiento para que Dios me llamara era la esencia, pero una vez que tengo lo que ya humanamente hablando, lo que el mundo requiere, ya entiendo que no es necesario. Y realmente algo que David tenía desde un principio es ese toque y esa esencia. Sí, eso es amén. Fíjate que al momento de caerle el aceite de parte de Samuel, de parte de Dios en mano de Samuel, el Espíritu de Jehová viene sobre David. Pero hay algo, ahí está la esencia de David. El Espíritu de Dios vino sobre él. Pero todavía Saúl estaba en el trono. Sí. O sea, lo correcto era que en el trono a ti se te dé el Espíritu de Dios. ¿Por qué te lo doy cuando todavía tú eres pastor de ovejas? ¡Ay, Dios! ¿Por qué te lo doy cuando todavía el pueblo de Israel no te conoce? ¿Por qué te lo doy cuando tú todavía en el pueblo no saben quién es David?
No tiene fama. De hecho, la Biblia dice que cuando los hermanos estaban en guerra, a David lo usaron de mandado. Pero ese que usaron de mandado a llevarle pan a los hermanos, tenía el Espíritu de Dios, y los hermanos no lo tenían. Entonces me pregunto, y me trae una alarma al corazón, porque los ministros de hoy entienden que cuando yo tengo la investidura del Espíritu Santo y el aceite de Samuel encima, ya no quiero servir a nadie, ya no quiero llevar pan, ya no quiero hacer mandado, ya no quiero servir a los pastores, ya quiero estar por encima del que me ungió, ya no quiero que nadie me gobierne. Ya yo, si me mandan a hacer algo que yo entiendo que no es de utilidad para el ministerio, digo, no, eso a mí no me mandaron a hacerlo. A mí me mandaron a estar detrás de un micrófono y un púlpito y a ponerle la mano y que la gente caiga. Sin embargo, David estaba lleno del Espíritu Santo y sirvió haciendo mandado. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? No perdamos la esencia, ministros. No perdamos aquello que Dios puso en nosotros, porque el día que perdamos la esencia del Espíritu Santo en nosotros, porque el que está lleno del Espíritu está lleno de humildad. Sí, eso. El problema de los muchos ministros es que tenemos muchos ministros llenos de orgullo. Ay, Dios. Somos orgullosos. Una vez que Dios nos invierte, nos creemos el evangelista del momento, el predicador del momento, y si yo no me paro en el púlpito, la unción no fluye. Si yo no me paro para hablar de la palabra, aunque mi hermano tenga una revelación mayor que la que tuvo Pablo, para así decirlo, yo no voy a creer lo que Dios está haciendo a través de él, porque mi orgullo de ministro no me lo permite. Entonces, o nos sentamos a analizar a ver si todavía tenemos esencia de parte de Dios, porque la esencia no es la bulla que tú me vas a mostrar. La esencia es el resultado del ministerio. O sea, ¿a dónde tú quieres llegar con lo que estás haciendo? Entonces, David tenía eso, no perdió la esencia. ¿Sabes? Suscríbete, hermano, activa la campanita y compártelo con alguien, que esto está de mucho nivel. Mira, Luis, en este punto, quiero tocar un punto que te dice, porque nosotros no intercambiamos puntos. Tú me robas un punto y te robo un punto. Hay algo que acabas de decir que a mí me sorprende mucho. Y dices que Dios le permite a David recibir el Espíritu antes de estar en el reinado, que es viceversa, no podría ser así. Lo normal sería recibir el Espíritu en la función. Exacto. Pero David no está en la función, pero realmente tenemos un David que ganó confianza. ¿Cómo así, varón? Que ganó confianza a David. Hay que explicárselo a los ministerios que están evolucionando. Sí, porque David, aunque no tenía un llamado, aunque prácticamente David mismo hablando en los libros de los Salmos dice que en pecado lo consideró su padre, su madre. Y David dando a entender que David era menospreciado entre sus hermanos. Es lo primero. Aún David siendo menospreciado y tirado al trabajo más vil que había para esa época, que era estar con las ovejas, porque en esa época el servicio mejor era la milicia. Recuerda que Samuel era militar también. Es decir, que ser militar, sí, Samuel era militar. El profeta Samuel era militar. Vayan a la escritura. Me voy a reír. Está fuerte eso. Era de la milicia. Entonces, ser militar era importante en esa época porque Israel estaba en guerra. Incluso como pasa hoy en día, Palestina, entre otros países en guerra. Israel siempre ha vivido bajo esa temática de guerra. Entonces, los hijos que él presenta son los guerreros de la casa. Porque el que no es guerrero estaba en la parte baja. Pero aún David, sintiéndose en la parte baja, mis amados, David estaba sirviendo. Exacto. David no le importó la ubicación que le pusiesen. David sabía que fue creado para servir. Y es algo importante, los ministerios no van a evolucionar hasta que no entiendan que fueron diseñados para servir. Exacto. Y servir no tiene que ver en la posición que te ponga. Servir tiene que ver con servir. Exacto. Entonces David, aún estando con las ovejas, no obstante esto, David hizo las ovejas suyas. David no dice cuando yo estaba con las ovejas de mi padre, no. Dice cuando yo estaba con mis ovejas. Fuese oso, fuese león que viniese a quitármela, yo se la quitaba la voz que lo mataba. Es decir, David aprovechó el oficio, el lugar, la ubicación de lo pusieron, de tal manera que cuando el profeta se ve encerrado, después de presentarle a todo a Dios, preparar el cuerno para lanzarlo y Dios decirle, no, a este yo lo desecho.
La pregunta es, la palabra desechar que se usa acá es no me funciona para lo que yo quiero hacer. Ay, Dios mío. Hay gente que van a tener van a tener la experiencia, van a tener entrenamiento, van a tener todas las cualidades, pero no califican para lo que Dios quiere hacer. Ay, me voy a ir más lejos. Exacto. Mira, hay personas que están diseñadas para funciones específicas que solo ellos la pueden ejercer en el Señor. Dios dice, mira, ellos califican para ser guerrero, ok, pero para ser rey ellos no me sirven. Porque el rey no solamente tiene que ser guerrero, el rey tiene que amar lo que está cuidando. Por eso es que tú no puedes querer proteger lo de Dios si tú no amas lo de Dios. Es lo que vemos con Pedro, que vamos a hablar más adelante de Pedro. Jesús le dice, Pedro, tú me amas 3 veces. Esto tristeció a Pedro. Cuando Pedro entra en este estado, Jesús dice, tú me amas. Sí, te amamos. Te amo yo. Esta es la palabra. Y dice, pues apacienta mis ovejas. Le está delegando porque ve la capacidad de amar. Entonces, David tenía la capacidad de amar de tal manera. ¿Cómo así, ministro, que David tenía la capacidad de amar? Claro. ¿Quién va a poner su vida en riesgo por simples ovejas? ¿Alguien está aquí? ¿Quién va a sacrificarse por simples ovejas? No con cualquier tipo de fiera, osos y leones. Hermano, no. A mí me sale un oso y un león, yo creo que ni las huellas me van a ver. Se van a morir todas las ovejas. Pero David dice que se enfrentaba. Entonces David ganó el respeto y la admiración del Dios del cielo. Entonces, de tal manera que Dios lo honra, sí, porque hay gente que me dijo, Dios, tú no vas a sorprender a Dios jamás. Yo he escuchado tu mensaje. A Dios nadie lo sorprende. Y disculpe, ministerio, que estás en evolución. A Dios se sorprende. Jesús se sorprendió. Y fue todo el camino hablando acerca de un centurión. Sacó un coro a los discípulos. Mira, yo no he visto en Israel hombres como este tipo. Lo sorprendió. No sé si están aquí todavía. Entonces, porque estamos hablando de la educación, evolución. David aprendió a servir en el lugar que lo habían colocado. Exacto. Y por estar ahí, Dios dijo, este califica. Sí, porque el que no sirve en lo poco no califica para tener unción. ¿Cómo fue? El que no sirve en lo poco no califica para tener unción. Bueno, sí, porque hay personas, escucha, si en lo poco me fuiste fiel, ¿qué dice la Biblia? Sobre mucho. Amén. El principio primordial para alcanzar mucho es trabajar bien cuando no hay nada. Oh my God. Entonces, la generación de hoy que está en evolución quiere tener mucho para hacer. Y Dios está esperando que tú hagas con lo poco que tú tienes para luego Él accederte a mucho. Pero si tú notas, cuando el padre de familia se va, que voy a darte, se me está prendiendo unos bobillitos. Cuando el padre de familia se va a ir, dice que encomienda talentos a cada uno de sus obreros. Y se va. Y cuando vuelve, al que le habían dado un talento, dice que lo escondió. Y el padre de familia le molestó esto, de tal manera que se lo quitó. Le dijo, mira, si tú lo habías puesto al banco, por lo menos los intereses yo iba a tener. Dice que lo sacó, se lo echó a los perros. Y dice que agarró ese talento. ¿A quién se lo dio? Al que tenía más. Dios no le da al que tiene poco. Dios le da al que tiene más y trabaja. No estás aquí. No. Sí, porque hay gente que dice, no, ese fulano ya tiene un carro, él tiene un motor parqueado, tiene 5. No, hermano, Dios le va a seguir dando mientras él sigue trabajando. Porque Dios lo va a multiplicar. Porque las bendiciones de Dios son las que enriquecen, aleluya, y no traen tristeza alguna. Alguien bendice al Señor. Entonces, es importante saber esto. Aleluya. David estaba sirviendo en el lugar correcto. Los hermanos estaban altivos. Yo soy el general. Exacto. Yo soy el guardia, yo soy el guardaespaldas de David, yo soy el que está en el ejército. No, Dios no quiere a alguien altivo, porque al altivo Dios se para en una montaña y lo mira de lejos, pero al que se humilla, Dios dice, voy a hacer una cita contigo. Amén. Dale, hombre Dios. Mira, wow, tremendo. De verdad que esto lo que trae a colección son muchas conclusiones. Fíjate que en las escrituras vemos un David que está lleno del Espíritu Santo, pero en una ocasión, capítulo 17 de Primera de Samuel, se presenta una escena fuerte para el pueblo de Israel. Se levanta Goliat, un gigante. Todo el mundo sabe la historia de Goliat, yo creo que hasta los niños más pequeños de la iglesia. Y este gigante desafía al pueblo de Israel y le dice, tráigame un hombre, que si con ese hombre arreglamos todo entre los dos pueblos, el otro servirá al otro. Nadie quiso enfrentar a Goliat, ni siquiera el rey Saúl en el momento. Pero algo que a mí me sacude es que David no tenía la posición de rey en el momento, pero sí estaba lleno del Espíritu Santo.
y enfrentó al gigante Goliat. Pero Saúl tenía la posición. Entonces, así hay mucho en este tiempo. Tienen la posición, pero no tienen la función. David tenía la función, pero no tenía la posición. ¿Qué pasa con esto? La posición del ministro no la pone el hombre, la puede poner el hombre, pero la función solamente la hará alguien lleno del Espíritu Santo. Amén. En ese sentido, yo no necesito un púlpito para funcionar en el ministerio. Es así. Yo no necesito un micrófono para funcionar en el ministerio. Dios en mí pondrá el querer como el hacer, y esa función va a determinar la acción y mi posición. El contrario de este tiempo es que queremos posición sin función, y eso no funciona así. Es así. Mucha gente quiere sentarse en el lugar, pero sin funcionar. Y tenemos muchos pastores, ministros y evangelistas en muchos sitios. Yo sé que esto le va a caer mal a mucha gente, pero espero que usted reciba esta palabra, que tienen la posición, pero no tienen la función. Son maestros, pero no están enseñando. Son pastores, pero no están ejerciendo la función que Dios le ha dado. Sin embargo, hay otro David que está detrás de las ovejas, que no está en el afiche, que no está... Sin embargo, ese David se está levantando a buscar las almas, a buscar los peces, a hablarle a la gente de Cristo, y eso está trayendo las almas al evangelio. Ahora bien, donde quiero llegar es lo siguiente. Nos afanamos tanto por estar en la posición que nos olvidamos de la función. Nos afanamos tanto para que la gente nos vea, que nos olvidamos que el propósito principal es que la gente vea a Cristo. Dios pondrá al David en el trono, pero antes de Dios poner a David en el trono, lo va a usar para matar a Goliat. Y aún después de matar a Goliat, todavía David no podía sentarse en el trono. Porque Dios tenía que llevarlo a un desierto, porque esa es otra historia. David no se sentó ahí. La Biblia dice que Dios metió a David. David tuvo que salir corriendo. Y en medio de todo ese desierto, David tuvo un mayor encuentro con Dios. Porque ahí está otra cosa. Tú tienes el aceite de Dios, tienes el Espíritu de Dios encima, pero todavía hay encuentros con Dios que tú no lo conoces. Que hasta que Dios no te mete en el desierto, tú no vas a saber esos propósitos y esa voluntad de Dios. O sea, hay mucha gente que creen que al momento de yo recibir el aceite y que yo fui bautizado en el Espíritu Santo, ya estoy calificado para estar dentro de un ministerio. Déjeme decirle algo sencillo, pero que yo sé que va a retumbar los oídos de alguien hoy. No, aunque usted haya recibido el Espíritu Santo, aunque usted haya tenido la dirección de parte de un pastor, de decir que usted es un ministro evangelista, ese mismo Espíritu Santo necesita que usted pase por el desierto. Amén. Para quemar las impurezas que usted tiene, que trajo del mundo, para entonces utilizarlo en gloria. Jesús fue también llevado por el Espíritu al desierto. Moisés duró 40 años antes de pasar, ¿verdad?, a libertar al pueblo de Israel. Y todos los hijos de Dios en el pasado fueron llevados al desierto. ¿Por qué? Porque Dios tenía que quemar esas impurezas. Porque Dios sabe que si te trae aquí en la posición, con esa maña que tú tienes en el corazón, que nadie la ve, con ese deseo de estar al frente, no vas a querer dejar que David se posicione, porque ese era el problema de Saúl. El problema de Saúl era que le importaba más la posición que la función, y por eso no quería dejar pasar a David. Tenemos dos tipos de ministros, como decíamos en el programa anterior. Uno que no quiere dejar a David pasar, y otro que no entiende que antes de sentarse en el trono tiene que pasar por un proceso. Eso es así. Eso es muy fuerte, hermano, lo que hemos hablado hoy en este tercer episodio, donde hemos hablado acerca de David, un ungido de Dios y un marcado del Señor. Dejaremos que Luis de sus redes y su forma de encontrarlo, amén, para que usted se encuentre con Luis, el hombre que tiene los códigos. El que tiene los códigos es Ángel, hermano, no se lleven. Damos gracias a Dios, hermanos, y me pueden encontrar a través de Facebook como Luis Miguel de los Santos, en Instagram también como Luis de los Santos, también en TikTok estamos por ahí como Luis04 me parece, y posteriormente, ¿verdad?, en YouTube nos puede encontrar también. Bueno, gente linda, este fue su espacio, El Otro Lado del Predicador, su serie La Evolución de los Ministerios. Recuerda, hoy hablamos de David. Mañana no sé de quién hablaremos, pero de alguien vamos a hablar. Así que shalom, shalom.